Buenas tardes, mi nombre es Angie Garavito Sepúlveda, hago parte del programa de Administración en Salud y voy a presentar una propuesta de capacitación dirigida a la comunidad de Vista Hermosa, con el fin de restituir sus derechos como víctimas del conflicto armado. Bueno, los orígenes del conflicto armado, sus causas y consecuencias, datan de 1946, cuando el conservador Mariano Ospina ganó las elecciones, pero al no generar puestos en todas las regiones, las disputas aumentaron y los liberales compraron armas. En 1948, al generarse el asesinato de Gaitán, no se generaron revoluciones, sino la construcción de grupos armados en todo el país, formándose guerrillas liberales y ejércitos conservadores que desplazaban a las familias de sus tierras. Al llegar al año de 1953, el conflicto ya había generado más de 300.000 muertes al darse el golpe de Estado por parte del general Rojas Pinilla, generando una amnistía general en donde se entregaron la mayor cantidad de armas. Fue generado pues, una simpatía de parte del pueblo, pero a medida que esto sucedía se alejó notoriamente de los dos partidos, tanto el liberal como el conservador, quienes empezaron a manifestar su desagrado a través de los periódicos, por lo que fueron prohibidos. Sin embargo, el precio del café bajó, las protestas y la oposición política o industrial pues llevaron esto a su fin. Bueno, fue después que con el fin de que no se generaran intereses de poder por parte de ambos partidos, se creó el Frente Nacional, en donde se dividió el poder, repartiéndose los cargos públicos, alternando la presidencia por 16 años. Y aunque la violencia bipartidista disminuyó, esta no cesó. Entonces fue entre 1964 y 1974 que se formaron las guerrillas de las FARC, EP, ELN y M-19, quienes basaron sus ideales en el socialismo, la exclusión política, el dominio de tierras, y al inicio estos no podían mantenerse pues por falta de ejército, de personas, pero pues estos fueron fortaleciéndose gracias al comercio de la coca, de la droga. Bueno, vamos a evidenciar la normativa, pues más como representativa del conflicto armado en Colombia. Entonces podemos evidenciar, por ejemplo, la Ley 387 de 1997, en donde se genera una prevención del desplazamiento armado, la cual fue soportada gracias a la construcción de un fondo de apoyo al desplazamiento armado. La ley 1190 de 2008 se establece como tal el año 2008 como el año de la promoción de los derechos de las personas en condición de desplazamiento armado. La ley 1448 del 2011 pues rigen las medidas de asistencia, atención y reparación integral de víctimas del conflicto armado interno. Este se considera un deber del Estado y un derecho de las víctimas afectadas, las cuales representan fallas en los procesos de infracciones al derecho internacional humanitario o violaciones graves a los derechos humanos, los cuales afectan los patrimonios, proyectos, vida personal, familiar y profesional. Entonces, lo que se realiza o el programa que se impulsa es el financiamiento de programas que previenen el desplazamiento de atención humanitaria de emergencia y con el fin de brindar una solvencia económica. Las principales resoluciones tenemos la 351 del 2015, en donde se reconoce la importancia de la atención humanitaria de emergencia para las víctimas del conflicto armado, en donde se genera o se crea el Registro Único de Víctimas, el RUV. La resolución 1126 del 2015 se reconoce la vulnerabilidad de las víctimas frente a la violación de sus derechos. Y la resolución 289 del 2016, en donde se da la identificación de las necesidades de esta población, asumiendo los compromisos propios para poder atenderlas. Se generan procesos de control y revisión de las necesidades de la población a través del Sistema Nacional de Atención y Reparación de Víctimas y asimismo se implementa la aplicación de subsidios. Evidenciamos también los decretos 2000 y 2003, en donde se prioriza la oportuna atención de la población rural desplazada por la violencia y se da o se genera atención, revisión y control a través del Sistema Nacional de Atención y Reparación de Víctimas. Y el libre acceso a atención médica integral, quirúrgica, odontológica, psicológica, hospitalaria y de rehabilitación, lo cual es bastante importante teniendo en cuenta los lineamientos principales establecidos en la Ley 100 de 1993. Como, digamos que resultado de todo, digamos que este avance que hemos generado hasta este momento, ha creado una ruta de atención psicosocial, la cual está basada, dividida en 4 ejes fundamentales que hablan acerca de la autorrealización, en donde la víctima como tal
se ve proyectada hacia un futuro, no solamente logrando sus objetivos de manera personal, comunitaria o familiar, sino a través de una reparación psicológica, en donde las huellas o todo lo que dijo la violencia en su familia y en su entorno personal van a desaparecer, generándoles una autorrealización y poniéndolos en un lugar importante frente a la sociedad. Seguido de la autoestima, en donde efectivamente estas víctimas del conflicto armado cuentan con muy pocas herramientas personales, debido a lo que la guerra les quitó, debido a lo que la violencia les llevó, sus familias, sus empleos, su educación y la posibilidad de surgir en la sociedad, por lo cual se prioriza esa autoestima y ese cuidado de sí mismo. Como tercer eje está el eje social, en donde tras la reparación integral de estas víctimas, donde se ubican en un entorno mucho más saludable, está cómo la sociedad misma los va a incluir, cómo los ven, tras reconocer su pasado y saber de dónde vienen estas personas. Y por último, el eje de seguridad, en donde efectivamente se les prioriza y se garantiza que las víctimas van a tener una seguridad de cualquier tipo de agresión, atentado a su vida, que pues tengan debido a los inconvenientes anteriormente mencionados que les ha dejado la violencia, ¿no? Porque muchos de ellos o no dejaron a sus familiares, a sus hijos, o no entregaron sus tierras, o cosas de este tipo que lo que han hecho es traer del pasado inconvenientes en donde muchos de ellos han muerto y han dado su vida justamente por no haber salido de sus propiedades, de sus viviendas, de su familia. Entonces, son personas que completamente andan con miedo y andan pues con temas de seguridad bastante importantes. Continuamos con la ruta de atención integral, en donde está, bueno, este escalafón que se ha generado también basado en la ruta de atención psicosocial, ya que es importante tener en cuenta, uno, la seguridad como base primordial, ya que pues lo que se tiene que garantizar es la vida de estas personas. Lo segundo, que es la autoestima, como sabemos, son personas golpeadas. eh, física, psicológica, mentalmente, en donde deben restituirse su papel en medio de la sociedad y hacia dónde van a dirigirse. Las necesidades básicas, ya que como se mencionó, en el caso de Vista Hermosa, lo ideal es que a través del PAPSIBI, de este programa institucional, ¿sí? Y gubernamental, se le garanticen a las víctimas atención primaria en salud, se generen, por ejemplo, subsidios de vivienda, subsidios de empleo, mientras pueden ubicarse nuevamente laboralmente, en donde se garantizan los servicios públicos primarios y en donde se garantice obviamente que tengan acceso a atención psicológica constante. La autorrealización, en donde efectivamente las personas van a contar con ejes completamente acordes a lo que ellos quieren hacer y en donde se visualizan o se ven dentro de una organización o de la sociedad misma. Y pues pasamos justamente al entorno social, en donde es muy importante cómo ven los demás y cómo ve también la víctima a la sociedad en la que se encuentra. Las medidas de reparación integral posteriores se basan en 6 ejes, en donde se pone primero la satisfacción, la restitución, la indemnización, la rehabilitación, las garantías y la seguridad. En este caso, la satisfacción es bastante importante para la víctima porque ella tiene que entender que cumple un papel dentro de la sociedad, pese a que la misma guerra y violencia se lo han quitado. Por eso vamos hacia un camino de restitución de sus derechos, de sus deberes, de su papel, en donde van a poder emplearse laboralmente, van a ser útiles laboralmente y en donde el mismo Estado les va a permitir también prepararse educativamente. La indemnización, en donde muchos de estas víctimas tienen que ser reparadas económicamente por parte del Estado, ya que efectivamente perdieron sus viviendas, perdieron sus tierras, a sus familias y pues son propiedades que obviamente les pertenecían y que el Estado debe reponer. La rehabilitación no solamente se trata tampoco de una rehabilitación física, en donde efectivamente muchas de estas familias y personas las necesitan debido a su condición de discapacidad física, sino también una rehabilitación emocional, social y pues también integral. Adicional a esto, las garantías que el mismo Estado debe darles, asegurándoles no solamente subsidios y parte económica, sino una rehabilitación emocional, psicosocial y que les va a permitir
hacer partícipe de la sociedad en donde están viviendo. Y la seguridad, como lo hablábamos anteriormente en las dos ejes anteriores, es demasiado importante la seguridad de estas personas, ya que pues temen por sus vidas y pues por la vida de sus familias también. Como último, hablamos acerca de los retos para la construcción de la paz, en donde hablamos de respetar los acuerdos de parte y parte, destinar recursos para víctimas y victimarios que mantengan los acuerdos, restituir física, económica, psicológicamente a las víctimas, la reinserción a la vida útil de los victimarios para reforzar los procesos de paz y evitar reincidir, generar nuevas garantías a las víctimas frente a las tierras y reforzar su propiedad, generar programas que refuercen la vida actual de las víctimas y eviten que caigan en caminos errados a causa de las heridas del conflicto. Trabajar de manera directa y enfática con la población vulnerable para sembrar una memoria colectiva robusta que impida que la historia se repita. Evitar a toda costa la distribución y libre acceso de armas a la población y, como último, combatir de manera intensa el narcotráfico y comercio ilegal de drogas, tanto en ciudades como en cultivos ilícitos. Todos estos pasos como tal, nos van a permitir llevar a la población de Vista Hermosa hacia una reconstrucción completa de sus derechos como víctimas del conflicto armado, lo cual ninguno de ellos eligió y desafortunadamente han tenido que vivir a lo largo de la vida. Entonces, espero que con esta presentación haya quedado completamente claro el camino de reconstrucción, no solamente que debe estar liderado por parte del Estado, sino también de nosotros como ciudadanos y también de las personas que pues hacen parte de este programa. Muchas gracias.